Ok, bien. Una vez que entendimos y vimos la definición de entropía, vimos la ley básica que es la desigualdad de Clausius, ¿sí? Y también vimos cómo se calcula de forma diferencial o entre dos estados el cambio de entropía, chavos. Vamos a proceder a ver la parte del balance de entropía. Sí, el balance de entropía, chavos, también es un balance que se maneja de forma similar a un balance de energía. Ok, ¿por qué? Porque también hay mecanismos que generan, ¿sí? Mayor, ¿sí? O extraen entropía de un dispositivo, de un sistema o de un ciclo, pues. Para que me entiendan, chavos. Cuando yo expliqué en su momento las partes que conforman de forma global o general un balance de energía, hablamos de dos cosas importantes, que dentro de un balance de energía existen mecanismos, ¿verdad?, de transferencia de energía, y también existen términos donde se ven esos efectos debido a esos mecanismos de transferencia de energía. Aquí en entropía también, chavos, existen mecanismos de transferencia de entropía, ¿ok? Y también existen términos que me indican cómo queda al final la generación de entropía en mi sistema. Chavos, también recuerden, ¿sí?, que al menos en estas temáticas o al menos en esta unidad también, cuando yo diga sistema, muchas veces me voy a estar refiriendo a la sustancia. Voy a tratar de ser muy empático, pues, en eso, o decirlo en su momento, pero bueno, si ustedes observan incluso aquí en los apuntes, después del igual o al lado derecho, dice cambio, ¿sí?, en la entropía total del sistema. Pero ese cambio en la entropía total del sistema se refiere más bien al cambio en la entropía total, sí, pero de la sustancia, chavos. Bien, vean, chavos, entonces de forma general, un balance de entropía está conformado por, ¿sí?, entradas de entropía, salidas de entropía, que al final de cuentas son mecanismos, pues, de transferencia de entropía, y ahorita vamos a ver qué tipos de mecanismos, ¿sí? Y también existe un término de generación de entropía, que sería ese gen, ¿sí? Ese término de generación de entropía, chavos, realmente va a estar presente cuando exista alguna de las irreversibilidades o varias irreversibilidades de las que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Recuerdan esas irreversibilidades? Eran, bueno, las más conocidas son 6, ¿sí las recuerdan? Fricción. Ajá. Pues es Mezcla de fricción, fluidos. mezcla, ajá, Lo de la temperatura, transferencia de calor, de calor. Expansión libre. bien, ¿sale? Entonces son los 6 más comunes, chavos. Entonces, mientras que exista uno o varios de ellos, ese término pues se tiene que dejar, ¿verdad? Porque pues bueno, estaría influyendo en nuestro balance. Y finalmente el cambio de entropía del sistema, que está hasta la derecha o después del igual, pues sería, nuevamente vuelvo a repetir, el cambio de entropía que va a cuantificarse en función o desde el punto de vista de mi sustancia. También, chavos, como lo vamos a ver más adelante, el cambio de entropía se aplica de forma distinta para un sistema cerrado o para un sistema abierto, igual que en el balance perdón, de energía. A continuación, vamos a ir viendo cada uno de los términos que conforman el balance de entropía, chavos. El primer término que vamos a ver es el cambio de entropía de un sistema o el cambio de entropía de mi sustancia, vuelvo a repetirlo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a cuantificar ese cambio de entropía? Pues simplemente es entropía final, ¿sí?, que va a tener mi sustancia, menos la entropía inicial que tenía mi sustancia, o S2 del estado final, menos S1 del estado inicial. ¿Sí? Ese cambio pues se va a ver influenciado, vuelvo a repetir, por los distintos mecanismos. Chavos, algo importante que tengo que hablar de este término. Este término tiene un enfoque distinto
¿sí? Cuando yo hablo de un sistema cerrado o de un sistema abierto. Para un sistema cerrado, es obvio que la sustancia o la cantidad de sustancia no va a cambiar, ¿sí? Entonces, ese cambio de entropía de la sustancia para un sistema cerrado siempre va a existir, chavos. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí la sustancia presente y sus propiedades de temperatura, presión o volumen, pues van a cambiar. Y mientras que cambien algunas de esas propiedades, pues es obvio que va a cambiar la entropía, chavos. Por lo tanto, en un sistema cerrado siempre va a existir ese término, ¿sí? Y su cambio de entropía, pues puede ser positivo o negativo dependiendo, pues, de los mecanismos de transferencia. Ahorita vamos a ver cómo se puede modificar, ¿sí? O cómo puede ser un signo positivo o un signo negativo el cambio de entropía, ¿va? Para un sistema abierto, chavos, para un sistema abierto es distinto, ¿sí? En un sistema abierto, acuérdense, un sistema totalmente abierto es entradas, ¿sí? Igual a salidas, ¿sí? Si la masa que entra, ya sea por una o varias corrientes, es igual a la masa que sale también igual por una o varias corrientes, chavos, entonces quiere decir que yo tengo, sí, un flujo estacionario. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de los tipos de flujo? Tendría yo un flujo estacionario. Y si yo tengo un flujo estacionario, pues sería que no tendría yo acumulación dentro de mi sistema o dentro de mi dispositivo. No tendría una acumulación de materia. Por lo tanto, se dice que el cambio de entropía dentro del sistema o dentro del dispositivo, perdón, que se refiere a la sustancia, sería cero, chavos. ¿Por qué? Porque todo lo que entra es igual a lo que sale. En otras palabras, chavos, este término de cambio de entropía del sistema para un sistema abierto, ¿sí? O volumen de control, se refiere a la acumulación que puede existir dentro del dispositivo o dentro del ciclo. Entonces, si yo tengo un flujo estacionario, vuelvo a repetir, ese cambio de entropía del sistema es cero, por default. Si yo tengo una acumulación de materia dentro de mi sistema, aunque sea un flujo, perdón, un sistema abierto, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Mi cambio de entropía ya no sería cero. Tendría que dejarlo, ¿verdad? Pregunta, chavos, a ver si hemos entendido lo que hemos repasado desde el inicio de la clase. Este cambio de entropía para un sistema abierto, ¿para qué tipo de sistemas de los que hemos platicado existirían? Relaciónenlo con el balance de energía, por favor. ¿Sistemas semicontinuos? Exactamente, ¿verdad? Para sistemas semicontinuos o intermitentes, donde también se establece un balance abierto, para ese tipo de sistemas es donde tendríamos que dejar ese término. Pues bueno, avanzando un poco más en la teoría es esa siguiente ecuación que involucra una integral, pues se aplica solamente cuando las propiedades del sistema, o en este caso, pues las propiedades de la sustancia, chavos, no son uniformes o cambian, ¿no? A lo mejor ustedes tienen un sistema donde tienen agua y aceite que están fluyendo a través de un dispositivo. Bueno, en ese momento ustedes tienen dos sustancias, ¿sí? Y que cada una de ellas, pues, tiene sus propiedades propias de la materia y por ende la cuantificación de la entropía pues va a ser distinta para cada una de ellas. Entonces ustedes lo que deberían de hacer es realizar la cuantificación por separado de cada una de las sustancias de esa aportación de formación de entropía. Y al final, ¿sí? Para calcular la entropía total de la sustancia, pues tendríamos que hacer la sumatoria. ¿Ok? A eso se refiere esa ecuación integral. Es decir, cuantificar la aportación de generación de entropía de cada una de las sustancias. ¿Sí? Avanzando en los apuntes. Ok, perdón. Llegamos a la parte de mecanismos de transferencia de entropía, chavos. ¿Sí? ¿Cuántos mecanismos de transferencia de energía hay en un balance? Los mecanismos de transferencia de energía, chavos, en ese sistema de balance de energía para un sistema cerrado son el calor y el trabajo. ¿Sí? ¿Dónde se ve la modificación de esa energía o quién refleja o dónde se refleja esa transferencia por calor y trabajo? Pues se refleja en la sustancia, chavos. ¿A través de qué propiedades de estado?
Pues a través de la propiedad de estado de energía interna. ¿Y a través de qué otro tipo de propiedades mecánicas? Pues energía cinética potencial a nivel partícula. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los tres términos que están a la derecha me reflejan el comportamiento que va a tener la sustancia debido al efecto de los mecanismos. Nuevamente, para un balance, para un balance de energía, para un sistema abierto, ¿cuáles son? Es el cambio de calor más el trabajo más la diferencia de entalpías, más las de energía cinética más la potencial, y eso es igual al cambio de la energía total, ¿no? Exacto, pero ese cambio de energía total se refiere al cambio de energías a nivel microscópico, acuérdese usted. ¿Verdad? Igual ahí los mecanismos pues vuelven a ser los mismos, ¿verdad? Calor y trabajo, chavos. Y su efecto, ¿dónde se ve? Pues se ve sobre las propiedades de la sustancia, que en este caso es la entalpía, energía cinética y potencial a nivel macroscópico. ¿Verdad? Y si hay acumulación, pues también el efecto sobre la sustancia que quede acumulada. ¿Sale, chavos? ¿Sí? Bien. Y recordando eso, pues vuelvo a preguntar aquí, o vuelvo a comentar más bien. También aquí en la transferencia de entropía, pues también hay mecanismos. ¿Sí? Aquí los mecanismos de transferencia de entropía solamente son dos. ¿Sí? Son calor y flujo másico. ¿Sí? Mecanismo de transferencia de entropía por trabajo no hay. Más adelante voy a tratar de comentar al respecto, esperando se entienda, ¿sí? Y si no, pues hasta que entendamos voy a avanzar, ¿verdad? Pero sí, más adelante lo voy a explicar el por qué por trabajo no existe, perdón, la transferencia de entropía. ¿Ok? Una vez que entendimos esa parte, pues nos vamos a explicar un poco sobre los mecanismos de transferencia de entropía por calor. ¿Sí? Por calor, chavos, pues espero que sea sencillo de entender. Pasa lo siguiente. ¿Sí? Si ustedes tienen una bomba que maneja agua, pero que esa bomba no es adiabática, ¿vale? ¿Están de acuerdo que si yo mido la entropía de la sustancia al inicio o en un estado 1, pues voy a tener una entropía S1, ¿ok? Pero imagínense que después le transfiera calor a la bomba, ¿sí? A través de un mecanismo cualquiera. ¿Qué va a pasar con la temperatura y presión o volumen de la sustancia? ¿Qué va a pasar? ¿Se incrementan o decrementan? Se incrementan, ¿verdad? Y entonces esperaríamos que la interacción entre las partículas de la sustancia se incrementara y por lo tanto la formación de la entropía, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Mayor, muy bien. Entonces, si yo calculo el cambio de entropía de mi sustancia, sería S2 menos S1. Ese cambio de entropía, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, bien. Entonces, cuando yo transfiero calor hacia mi sistema, el cambio de entropía es positivo. En cambio, si yo extraigo calor, ¿sí? A través también de algún mecanismo de la bomba, es decir, le quito calor a la sustancia, ¿sí? Ese cambio de entropía, ¿cómo va a ser? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿sí? Lo único que tenemos que interpretar es que se sigue formando entropía tanto en el estado 1 como en el estado 2, chavos. Simplemente en uno de ellos se acelera la formación de entropía y en el otro se desacelera la formación de entropía, pero se siguen formando entropía en ambos estados. Algo importante que tienen que entender también es lo siguiente. Chavos, cuando en ese mismo ejemplo, ¿sí? Cuando yo dije el sistema va a ganar energía, pues en este caso ese calor venía desde una fuente, ¿sí? Y lo siguiente que les voy a decir es importante porque esa temperatura que está dividiendo el calor es importante que sepamos a cuál temperatura nos referimos.
Sí, esa temperatura que está dividiendo el calor, chavos, es hacia donde se transfiere el calor. Es decir, si de un mecanismo externo se está transfiriendo ese calor hacia adentro de la bomba, ¿esa temperatura cuál sería? La del interior de la bomba, ¿verdad? Pero es importante de cualquier forma que quede claro a qué temperatura se refiere esta temperatura que divide el calor. ¿Sí? ¿Por qué, chavos? Pues al final de cuentas, ese calor que se transfiere y que te ayuda a incrementar, ¿ya? Si es hacia el sistema, te ayuda a incrementar la entropía, pues es obvio que es la cantidad de energía que te incrementa la formación de entropía por cada unidad o por cada grado centígrado de temperatura que se incrementa la temperatura de la sustancia. Y viceversa, ¿verdad? Si sale de la sustancia. ¿Sale? Bien. Otra cosa importante de esto, pues es que la temperatura es en grados absolutos, chavos. También, por favor. La temperatura que deben de sustituir es en grados absolutos. Sí, ya sean Kelvin, perdón, o Rankine, por favor. Respecto a esta ecuación de integral, pues es algo parecido a lo que vimos anteriormente, chavos. Muchas veces la fuente de donde viene el calor o desde donde parte el calor no puede permanecer o no puede mantener su temperatura constante. Cuando esa fuente no puede mantener su temperatura constante, lo que tendríamos que hacer pues son diferentes integrales o diferentes sumatorias de esas aportaciones de calor, ¿verdad? Porque serían diferentes cantidades de calor entre diferentes temperaturas. Entonces tendríamos que hacer una sumatoria. Y eso se presenta cuando la fuente de calor, perdón, cuando la temperatura está cambiando a lo largo del proceso, ¿no? ¿Sí? O también cuando la fuente de calor también está cambiando, ¿verdad? Todo, bueno, ambas posibilidades pueden ocurrir. Bien, llegamos a la parte del trabajo, chavos. Acuérdense, la generación de entropía pues se fundamenta en la excitación, ¿sí? O la interacción molecular, ¿están de acuerdo? Ahora bien, vean lo que pasa a continuación. El trabajo, pues puede haber un trabajo de eje, ¿sí? O de flecha rotatoria. Es el que comúnmente se presenta en la mayoría de los procesos. ¿Qué pasa, chavos? Vean, si ustedes se imaginan un tanque que yo tenga con agua, imagínense, ustedes tienen un tanque con agua, y después ponen una flecha con a la vez, ¿sí? Y esa flecha con a la vez, pues empieza a rotar. Esa energía mecánica, casi en su totalidad o de forma íntegra, chavos, esa energía mecánica, pues se va a transferir a la sustancia, pero como una energía también mecánica, pero en este caso cinética, ¿sí? Y rotatoria. ¿Están de acuerdo? O sea, la energía mecánica de rotación del eje se va a transferir a la sustancia, sí, pero como una energía mecánica, ¿sí? Cinética, pero macroscópica, es decir, que se transfiere al movimiento global de la sustancia. Entonces, si ven, ese trabajo o esa energía se transfiere de forma, pues, total o íntegra, ¿sí? A una energía, pero de tipo macroscópica, no microscópica. ¿Sí? Entonces el efecto se ve en el flujo como un todo o en el flujo macroscópico. No se ve el efecto a nivel partícula. ¿Sí? No sé si me entienden. Es decir, la rotación del fluido pues sería mucho mayor que el movimiento de partícula que se pudiese generar por esta adición de trabajo. ¿Sí? Entonces esa velocidad de rotación macroscópica pues predomina mucho más que las velocidades microscópicas. Por eso se dice que la transferencia por trabajo, ¿sí? En la generación de entropía es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la energía mecánica de trabajo se va a energía cinética, pero de forma macroscópica, y entonces la interacción entre las partículas no es perceptible o no se ve influenciada. Entonces, por eso, chavos, se dice que la generación
de entropía por trabajo es 0. Finalmente, chavos, por flujo másico, pues es muy sencillo. Entre más masa, más interacción. Mayor interacción de partículas. ¿Sí? Entonces yo tengo un sistema donde tengo 1 kilogramo de masa y si le agrego otros 5 kilogramos, pues es de esperar, ¿verdad?, que se incremente la cuantificación o la generación de entropía. Y al revés, ¿verdad? Si yo tengo un sistema con 1 kilo y le quito 900 gramos, pues igual se disminuye la cuantificación o generación de entropía y pues es el efecto que tienes por flujo másico o por transferencia de masa. Ok, también nuevamente las integrales que aparecen ahí en la parte inferior, pues algunos sistemas cambian su conformación másica o estructural. Entonces, pues debería de cuantificarse por secciones o por tipo de sustancia o por cada sistema, ¿no? Dependiendo de cómo sea. Sí, se debería de cuantificar por separado y al final hacer la sumatoria total de las aportaciones. Sí, a eso se refieren esas integrales. Chavos, y finalmente la generación de entropía, recuerden, la generación de entropía pues se debe a las 6 irreversibilidades que habíamos visto. ¿Sí? Si existe una por lo menos de ellas, pues debe existir o debemos de dejar ese término en el balance de entropía. Si no existe ninguna de ellas, pues se elimina. ¿Para qué tipo de procesos la generación de entropía es 0, chavos? Reversibles, ¿verdad? Sí, acuérdense que la generación se debe a las irreversibilidades. Entonces, si yo digo que mi sistema es reversible, desaparece en automático ese término. Sí, lo que viene a continuación, pues simplemente son algunas condiciones muy específicas que nos podemos encontrar en algunos sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, si es un sistema diabático, como mencionaban ahorita, pues más bien el que se elimina es la transferencia de entropía por calor. Si se dice que es cerrado, pues lo que se elimina es la transferencia de entropía por masa. ¿Ok? Y pues no está de más decir que pues, los balances de entropía pueden establecerse en función de las unidades también, ¿no? Como energía total, como flujo de energía o como energía específica. ¿Ok? Chavos, importante, la generación de entropía, acuérdense que se refiere a lo que pasa al interior, ¿verdad?, de nuestro dispositivo o de nuestro ciclo o de nuestro sistema, como lo quieran llamar. ¿Sí? Se refiere a todas esas interacciones y generaciones al interior de nuestro sistema o de nuestro dispositivo. Ahora, también recuerden, también ahí hay un renglón que dice, ¿verdad? O habla sobre los tipos de sistemas de reversibilidades. Recuerden que hay, o que pueden existir más bien, dispositivos totalmente reversibles o dispositivos internamente reversibles o dispositivos externamente reversibles. Y ahí, pues, nos quedarían diferentes términos en nuestro balance, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sistema que también tengamos. Por favor, eso tampoco no lo olviden.